En el día de hoy vamos a estar continuando con la serie de mensajes sobre el conocimiento de Dios. Específicamente como subtema hemos titulado la exposición El Dios que existe. Claramente apunta, señala al tema de la existencia de Dios. Normalmente los niños entre 4 y 6 años hacen muchas preguntas a sus padres. Algunas de ellas tienen que ver con el origen de las cosas. Y es normal que un niño le diga a su papá o a su mamá: papi, ¿quién hizo las flores? Y si el padre es creyente, las respuestas naturales: Dios hizo las flores. ¿Y quién hizo los pajaritos? Dios hizo los pajaritos, hijo. ¿Y quién hizo los ríos y los mares? Dios hizo los ríos y los mares. ¿Y quién hizo el planeta Tierra? Dios lo hizo. ¿Y quién hizo la luna? Dios lo hizo. ¿Y quién hizo el sol? Dios lo hizo. Y llega un momento en donde el niño, si es muy acucioso, le va a decir: papi, ¿y quién hizo a Dios? Y ahí el papá, si no sabe la respuesta, le dirá: muchacho, no pregunte tanto. La pregunta sobre la existencia de Dios siempre ha estado merodeando en la cabeza, no solo de los niños, sino de todos los seres humanos. El Salmo 14:1, por favor acompáñame, dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, gloria a Dios. No hay quien haga el bien. El término necio que se utiliza acá tiene que ver no con una persona de escaso entendimiento, no con una persona de poca inteligencia, no con una persona que pudiera ser calificado de tarado. No, todo lo contrario. Es una persona con el uso pleno de sus facultades físicos y mentales, pero que ha decidido en su corazón ir contra toda evidencia. Ha decidido negar la existencia, negar la espiritualidad, negar que Dios es el gran arquitecto y creador de todo lo que existe. Un necio es algo que se resiste a creer, no importando las evidencias. Hay dos tipos de personas en este planeta: los que creen que Dios existe y aquellos que creen que no existe. Hay diferentes categorías dentro de la necedad del hombre. Hay algunos que se autocalifican como ateos y hay otros que se llaman agnósticos, y es un tipo de ateísmo pero más moderado. Un astronauta ruso, en la época donde había una competencia entre las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, en los años 60, Rusia se le fue un poco delante a los Estados Unidos en colocar un hombre girando en una nave espacial fuera de la órbita de la Tierra, es decir, en el espacio. El 21 de julio, el 12 de abril, del 1961, un señor llamado Yuri Gagarin, un astronauta ruso, regresaba de su expedición. Los camarógrafos, los periodistas se le acercan haciéndole preguntas, pero él en su necedad hace la siguiente aseveración: estuve allá afuera en el espacio y llamé a Dios, y quiero decirle que Dios no me respondió. No vi ni me encontré con ningún Dios allá arriba. Sabemos que la razón de por qué él no encontró a Dios en el espacio es la misma razón de por qué tampoco va a encontrar a Dios en la tierra: su necedad. Es interesante que años después los Estados Unidos fueron los primeros en colocar un hombre en la luna. En el 1969, específicamente el 21 de julio de ese año, un hombre creyente llamado Neil Armstrong, un astronauta, siendo el primero en pisar la luna, al regresar, los periodistas en su avidez le hacen preguntas.
Y él contesta lo siguiente: yo no vi a Dios en la luna, pero vi su obra, vi sus obras, vi sus huellas. La pregunta es, ¿pudiéramos demostrar científicamente que Dios existe? ¿Pudiéramos meter a Dios en una probeta de laboratorio? La respuesta es clara: no podemos. Si fuera demostrable a través de la razón o científicamente la existencia de Dios, pues no se necesitaría de algo que es un ingrediente que la Biblia dice claramente que es necesario, y es llamado la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible conocer a Dios. Dios decidió ser conocido y revelarse a los hombres por medio de la fe y no a través de la razón o de algún tipo de método científico. Un ateo o agnóstico ha decidido no creer en Dios. Y no hay quien lo cuestiona en esta posmodernidad, en este siglo XXI. Sin embargo, Dios decidió revelarse al hombre a través de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. El hecho de que alguien niegue de la existencia de Dios no quiere decir que Él no existe. Hace 200 años no conocíamos lo que era un átomo, sin embargo existía. No se conocía de algunos planetas, sin embargo existían. Por el hecho de que no veamos o no conozcamos algo no significa que no existe. Me acuerdo que me hicieron una historia de cuando llegó un primer heladero a nuestro pueblo natal llamado Neiva. Y le dieron una barquilla así humeante a mi padre en los años 30, siendo un niñito. Mi papá me contó que al tomar la barquilla comenzó a soplar a ver si se podía apagar. ¿Qué quiere decir? Que para él era algo nuevo. Él no sabía cómo reaccionar en eso frío que estaba botando humo. Las limitaciones de la mente humana, nosotros tenemos una mente muy limitada. Lo que dice Hebreos 11 es que sin fe es imposible conocer a Dios. No hay manera en que podamos alcanzar el conocimiento de Dios a través de la razón. Necesitamos fe. En Hebreos 11 más adelante en todo el capítulo aparece una lista de los llamados los héroes de la fe. Y vemos cómo Dios trató con Noé, dándole instrucciones para hacer de manera totalmente contraria a la razón. Noé no había visto donde él vivía algo que para nosotros es normal: lluvia, agua, caída del cielo. Sin embargo, en un lugar donde no había agua, Dios le manda a Noé a construir un arca. Es algo que va contra toda lógica y que solo a través del ejercicio de la fe, un hombre llamado Noé se embarca en hacer esta monstruosa obra con madera. Luego le dice a un hombre llamado Abraham que está cómodo, tiene su hacienda, tiene dinero, tiene familia, tiene primo, tiene tío, tiene un papá, es un hombre reconocido allá en toda la antigua Mesopotamia. Y le dice el Señor un día: deja la casa y tu parentela, deja todo y vete a la tierra que yo te mostraré. ¡Wow! Un cambio donde dejan toda su comodidad, todo el mundo conocido, su gente, sus gallinas, sus vacas, toda su posición, todo su renombre, todo su reconocimiento social, para un lugar que está a miles de kilómetros, que no sabe cómo iba a ser. Es un ejercicio de fe, no del uso de la razón. Y así vemos como cada héroe de la fe tuvo que dar pasos de fe. La disposición del corazón en decirle a Dios en ocasiones: ayuda a mi incredulidad. Es muy importante.
San Agustín, en el siglo IV de la era cristiana, afirmó: yo creo para entender. Primero creo y luego entiendo. En otras palabras, no trato de entender para luego creer. El regaño de Cristo a Santo Tomás cuando dijo: yo no creo que ustedes vieron al Cristo resucitado, yo cuando le meta mi dedo en su llaga, entonces yo creeré. Sin embargo, cuando Jesús se le aparece en Juan capítulo 20, versículo 29, le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, 18, el apóstol revela: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué significa ese versículo? Ningún humano puede ver a Dios en toda su manifestación, en toda su gloria. Con este cuerpo humano, con este cuerpo limitado, no podemos verlo, ya que caeríamos muertos. Entonces viene una pregunta teológica. Pero la Biblia dice que Moisés en el Antiguo Testamento vio a Dios cara a cara. Eso es una figura literaria para hacernos entender que tuvo comunión con Dios. Jesús vino a revelarnos al Padre, a que podamos conocer a través de Cristo el carácter del Padre Celestial. Pero hay gente que cuestiona a Dios permanentemente. Mucha gente vive cuestionando a Dios por todas las obras calamitosas que sufrimos. Hacen preguntas como: si Dios es amor, ¿por qué suceden desgracias? Si Dios es amor, ¿por qué muere gente inocente? Si Dios es amor, ¿por qué mueren niños? Si Dios es amor, ¿por qué hay guerras? Si Dios es amor, ¿por qué hay pobreza? Si Dios es amor, ¿por qué hay miseria? Si Dios es amor y yo le sirvo, porque estoy pasando esta necesidad, porque estoy en esta alta prueba. Si Dios es amor, ¿por qué no me he casado? Ay, Dios. Si Dios es amor, ¿por qué no tengo hijos? Y vivimos cuestionando y cuestionando y cuestionando a Dios. Y cada cuestionamiento tiene que ver con que no conocemos al Dios que adoramos. Hebreos capítulo 11, versículo 3 nos dice: por la fe entendemos. Lo primero que nos dice Hebreo es que por la fe es que podemos llegar a entender. No es que primero entendemos y después tenemos fe, sino que primero tenemos fe y luego entendemos. Entonces nos comienza diciendo Hebreos 11:3: por la fe entendemos. ¿Y qué significa entendemos? Ejercitamos la mente, comprendemos, pensamos mejor, razonamos espiritualmente mejor. Y releemos Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios fue creado todo el mundo existente, todo lo existente. Amén. Se necesita más fe para creer que venimos de un mono que creer que Dios lo hizo todo. Los evolucionistas defienden diversas teorías y se mueren por esas teorías y creen en el Big Bang o la gran explosión cósmica. Y la verdad es que se requiere mucha fe para esos disparates. Hay un famoso científico llamado Blaise Pascal. Fue un matemático, físico, filósofo, teólogo y apologista francés del siglo XVII. Él, siendo científico, dedicó gran parte de su vida a la teología. Y una de las cosas que él inventó fue la primera calculadora mecánica. Y Blaise
Pascal fue uno de los que dijo la famosa frase de que todo hombre viene a esta tierra con un gran vacío espiritual. Y que el único que puede llenar ese vacío, porque tiene un tamaño tan grande ese vacío, que el único que puede llenar ese vacío es Dios mismo. Y hasta que no hay un encuentro con Dios, el hombre tendrá cosas, acumulará cosas, tendrá éxito en algunas cosas, pero seguirá con ese profundo vacío. Eso lo dijo Blaise Pascal. Y Blaise Pascal, siendo un científico, y es interesante que grandes científicos han sido grandes creyentes. Hay gente que dice, eso de creer en Dios es para ignorantes. No, ignorante es el que dice eso. Grandes científicos han llegado a entender que Dios sí existe y es veraz. También ayudó muchísimo en el campo de las estadísticas y de las probabilidades. Blaise Pascal decía, aquellos que eran ateos, si crees que Dios no existe y existe, no perdiste nada. Si crees y no existe, no perdiste nada. Pero si no crees y en verdad Dios existe, lo perdiste todo. Más vale creer en Dios. Hay algo que se conoce como evidencias. ¿Cuántos son de los que estamos así? ¿Cuántos de acá han visto películas policíacas o detectivescas? Ok, no solo el pastor, qué bueno. Pues a mí me encantan las películas de suspenso, en donde no revelan mucho, y viene un detective y a través de un cúmulo de evidencia descubre quién es el que mató, cometió el asesinato, y uno vive juzgando a todo el mundo, a la suegra, y no es la suegra, no crea que siempre la suegra es la mala. Uno vive lucubrando, sí, fue fulano, no, fue el sirviente, no, el mayordomo, no, el socio. Hasta que llega un detective acucioso y a través de evidencias comienza a unir puntos. Y las evidencias, dice el diccionario, que son los signos, los rastros, las muestras que hay de un suceso que aconteció. Las evidencias determinan si un suceso sufrió lo sucedido, si fue un homicidio o si fue un suicidio, si fue un asesinato, y buscan lo que son los rastros, las huellas o evidencias que pudieran demostrar o una cosa o la otra. Asimismo, los arqueólogos investigan y usted lo ve buscando con una brochita osamentas óseas, minuciosamente, buscando las evidencias de hechos que ocurrieron cientos de años o miles de años atrás, para determinar la presencia de seres humanos o las costumbres o cultura de culturas o civilizaciones antiguas. Recientemente se determinó en un documental que vi en el día de ayer que los primeros habitantes en las Antillas fueron los llamados samaneses, y eran aquellos que fueron encontrados en Samaná. Y dice que los primeros habitantes de todas las Antillas encontraron todo vestigio de esa civilización de los primeros humanos que miles de años allá se encontraban en Samaná. Hay científicos que creen en el Big Bang como teoría y creen que el mundo fue creado fruto de una explosión cósmica en donde a través de partículas se llegó a crear lo que hoy se conoce como planeta Tierra. Pero es bueno entender lo que la Biblia dice. Y la Biblia no intenta en recordarnos o señalarnos que Dios existe. Ella lo da por sentado. De hecho, en Génesis 1:1 comienza bajo una dinámica de un claro entendimiento de su existencia. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No comienza diciendo, me parece que en el principio Dios creó, yo creo que en el principio, no, comienza como un hecho determinado. El término crear en el hebreo es bara,
que significa crear de la nada, de lo que no existía, retratando a un Dios que es el gran creador. Asimismo, como los asesinos dejan huellas, evidencia de que estuvieron ahí, Dios ha dejado huellas en todo el universo, que todo el universo tiene un creador, tiene un Padre celestial que le ha dado sustento y lo vive sustentando. Es interesante que Dios es tan particular, tan detallista. Cuando vamos al reino animal, cuando vamos a las aves, vemos que cada animal y cada ave tiene un cántico diferente. Y aquellos que han vivido en contacto con la naturaleza aprenden inclusive a distinguir una ave colibrí de un guaraguao, de lo que sea. Y todos tienen un sonido diferente. ¿Quién le dio el sonido a cada animal? ¿Quién le dio el sonido a cada ave? El relinchar del caballo es diferente al del burro. Ay, Dios, es así. Salmo 19 nos habla claramente de la paternidad de Dios. En los versículos del 1 al 6 leemos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La sabiduría de Dios es impresionante, hermano. Yo estudiando sobre este tema, hay cosas que tú buscas en la creación y ves cómo Dios, como perfecto arquitecto, ha diseñado todas las cosas. Vemos la distancia que hay entre el sol y la tierra. Vemos la velocidad de rotación de la tierra. ¿Sabe que aunque estemos parados, la tierra donde estamos vive rotando? Haga así con su dedo. Digan conmigo, esta tierra está rotando. La pregunta es, ¿por qué no nos caemos? Si ella vive dando vueltas en sí misma, ¿por qué tú y yo no nos caemos? Según los científicos, la Tierra rota a 1700 kilómetros por hora. ¿Alguien puede decir wow? Vaya en un vehículo a 100 kilómetros por hora. Pero la Tierra rota a 1700 kilómetros por hora. Y he encontrado algunas cosas interesantes. Que esta rotación tiene un porqué. Es hecha de manera perfecta por el Creador. Esa velocidad nos permite estar en nuestros pies y no estar volando. ¿Por qué? Porque si es menos velocidad, te quedas flotando. Y si es más velocidad, te quedas clavado, fijo. Muévete, ¿y cómo? Si estoy clavado. O sea, lo que le quiero decir es que Dios hace todas las cosas de manera perfecta. La distancia del Sol a la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Según los científicos, si tuviéramos 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, un N número de kilómetros más cerca, nos quemaríamos. Y si tuviéramos unos kilómetros más lejos, ¿qué le pasaría? Nos congelaríamos. ¿Se entiende? Pero Dios dispuso las cosas de manera perfecta. Y si pensamos en la distancia entre la Tierra y la Luna, ustedes saben que la Luna tiene que ver con el efecto de las mareadas, de los niveles de los mares, del movimiento de las olas. Entonces, ese satélite llamado Luna tiene un porqué, porque Dios lo colocó ahí. Y hay gente tan tonta que aman a la Luna.
y su vida depende del estado de la... Ten cuidado que andan muchos locos, está luna llena. ¿Han oído eso o solo yo? Y si tú dices un disparate, dice, espérate, déjame ver cómo está la luna. Ah, ya sé por qué te estás diciendo disparate. No, tú dices disparate porque eres disparatoso, no por la luna. O sea, no seas tan lunático. Hermanos, si hay gente que adoran a la luna y adoran a los astros y leen los astros, ay Dios mío, ¿cómo estará Júpiter hoy? Porque las cosas me están saliendo mal, oh Dios. Son esclavos de pensamientos errados. El que permite que salga el sol todos los días es Dios, y por eso te pido un aplauso para él. La creación, hermanos, la creación está para cuidarla, pero no para amarla más que a Dios. Yo veo documentales de gente que cuando llegan a este parque natural donde algunos dicen que vive el oso yogi, Yellowstone, yo he visto gente que llegan porque hay unos troncos tan anchos como del tamaño de esta división entre pared y pared. Hay gente que llegan y lo abrazan. Te amo, madre naturaleza. Hermano, la naturaleza no tiene madre. Y la naturaleza no es mamá de nadie. La naturaleza tiene un padre. Y el padre es Dios. Y a su nombre. Salmo. ¿Qué madre naturaleza? Yo amo la madre naturaleza. Oh, Dios mío. Todo para restarle gloria a Dios. Aman la naturaleza, pero no aman al Dios que hizo la naturaleza. ¡Qué necio es el hombre! Salmo 19, versículos del 7 al 10. Al hablar en su palabra, Dios nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Lo primero que nos dice es que la ley de Jehová es perfecta, buena, verdadera, que convierte el alma. Lo que te va a convertir no es amar a la naturaleza. Nadie se convierte por ser ecologista. ¿Se entiende? Lo que convierte al hombre es conocer la palabra de Dios, y que la palabra de Dios entre por el oír, y el oír su palabra y pueda producir fe. Amén. Se requiere evidencias, pero el hombre en su necedad no quiere aceptar las evidencias. Por eso el apóstol Pablo habla de manera directa al que es necio, al que es incrédulo. En Romanos capítulo 1, desde el versículo 17, le entra fuertemente el apóstol Pablo. Romanos 1, del 17 al 20 nos dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios, es decir, el enojo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una revelación natural. Amén. El indígena tenía revelación natural. Todo hombre, toda mujer que ha existido, existe e existirá, tiene una revelación natural para entender que hay un Dios que lo ha creado todo, un gran y sumo creador del universo. De manera que no tiene excusa. El hombre no podrá ir delante de Dios y decir: yo no supe de ti, para mí tú no existías, no dejaste ninguna huella, no dejaste
una evidencia, le va a decir mentiroso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. El apóstol Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué se requiere para ver a Dios en toda su gloria? Ser como Cristo, tener un cuerpo glorificado. Este cuerpo es un cuerpo defectuoso. Pellizque al que está a su lado que le duela, por favor, para que sepa que está vivo y además se pueda despertar. Hermano, nuestro cuerpo es un cuerpo con debilidades. La semana pasada, cuando yo estaba predicando, me dolía mucho la espalda. Es un cuerpo débil. Y diga: pero pastor, yo tengo un cuerpo hermoso. Sigue siendo débil. Y no solamente débil, sino que todo nuestro cuerpo tiene una fecha de caducidad. El ojo. Cuando usted compra un pote de conserva o de alimentos, encuentra, dice use before, o cómase antes de, o fecha de caducidad, febrero 2025, o lo que sea. Nosotros, no se lo diga a nadie para que no coja. Nosotros venimos con una fecha de caducidad. Algunos vamos a caducar al 2030, 2040, 2050, 2025 o 2024. Dios solo sabe el día que vamos a partir de esta tierra. Él ha determinado si será un accidente, si será de muerte natural o de lo que sea. Pero nuestro cuerpo viene con una fecha de caducidad. Pastor, yo soy predicador, tenga mucho cuidado. Pastor, yo tengo un ministerio y soy líder ministerial. También tienes un cuerpo. Me encanta como la Biblia habla de Eliseo, un profeta. Un profeta que hizo maravillas y portentos. Sin embargo, cuando hablan de Eliseo, cuando hablaba de cómo fue su muerte, la Biblia señala de manera así, lo deja caer así como para que el entendido entienda. Y dice de esta manera: y Eliseo murió de la enfermedad que lo mató. ¿Qué quiere decir ese pedacito? Yo cuando leí eso me parece que Eliseo tuvo gripe, fiebre, dolor de espalda, rodilla coja. Tuvo muchísimas enfermedades en su vida, pero hubo una que Dios había determinado, y esa se lo llevó. Amén. Entonces nosotros nos vamos a salvar muchísimas veces, pero llegará una que ni el médico chino, hermano, porque es el día de tu graduación, en que serás ascendido a los cielos y estarás en la presencia del Padre. Y Pablo dice que es mucho mejor ese estado. Y a su nombre. Hermano, nosotros tenemos un cuerpo limitado. Nadie puede ver a Dios porque queda achicharrado. Hermano, nosotros somos tan limitados que la gente dice: pero ¿y por qué? ¿Por qué yo no puedo ver a Dios? Digo: tranquilo, yo le voy a enseñar en 3 segundos que usted tiene un cuerpo limitado. Cuando usted salga allá afuera, póngase a ver al sol, hasta que le dé la gana. ¿Va a quedar? Además, yo duro más de 3 o 4 segundos mirando al sol, tengo que cerrar porque me molesta. ¿Pero por qué? El problema está en el sol, no. El problema está en mis ojos. Son unos ojos que son afectados por los rayos del sol. Entonces nuestro cuerpo es un cuerpo limitado, pero gracias a Cristo que tendremos cuerpo glorificado, aquellos que somos cristianos. En el Salmo 8, los versículos del 1 al 3, el salmista dice lo siguiente: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y continúa diciendo, digo yo, es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que tú le visites. Saben que en la inmensidad del universo, la Tierra es solo un puntico. Ponga sus dos deditos así. Un puntico. Ahora mírelo por aquí. Un puntico. Y si la Tierra es un puntico en el universo que Dios creó, y la Tierra es solamente un puntico allá, dentro de ese puntico estás tú, que no cree en Dios, con tu cerebrito. Por eso es que Dios nos llama necios. Lo que no queremos vivir una vida rendida a Dios. Solo un necio puede actuar de esa manera. En el siglo pasado, un ateo reconocido preguntó: ¿quién hizo a Dios? ¿Cuál es la causa que Dios exista? Porque todo tiene una causa. Sin embargo, Dios es eterno. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 dice: o no sabéis o no habéis oído que Dios es eterno. Es decir, la Biblia se autorrevela a Dios como el eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes de que el universo conocido existiera, ya existía. Es el Dios preexistente. Amén. Sin embargo, el hombre está buscando siempre una causa detrás de todo. Los científicos dicen, tiene que haber una causa, tiene que haber una causa. Y las causalidades son importantes. Pero nosotros los cristianos no vivimos de casualidades, sino que vivimos por fe y por la palabra determinada por Dios. Es interesante que entendamos que el hecho de que no podamos entender algo no significa que eso algo no exista. Sería una necedad de un juez que frente al cúmulo de evidencias declare que un asesino que es culpable lo declare inocente. Si el hombre frente al gran cúmulo de evidencias de que Dios existe sigue negando a Dios, entonces dice Hebreos 4:13 lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando tú estás en el baño, di conmigo, Dios te ve. Cuando le hablas mal a tu mujer, cuando le hablas bien, cuando le das regalo, cuando tratas mal a tus hijos, cuando tus hijos deshonran a sus padres, cuando te roba el peaje, cuando no paga los impuestos, cuando te lleva a lo ajeno, cuando no paga, coge prestado y no paga. Ay Dios, pero Dios lo ve todo. Hermanos, el hombre no tiene excusa delante de Dios. En el día del juicio final, su película le será pasada en un segundo. El hombre no tendrá excusa al negar a Dios frente al alto volumen de evidencias que hay de que Dios es el gran creador. El ateo, a pesar del cúmulo de evidencias, ha decidido negar esa evidencia. El universo, hermano, no es una casualidad, como pudiera alguien decir. Como tampoco tú y yo somos casualidades. Dile al que está a tu lado, tú no eres una casualidad. Tú eres un propósito. Pero dilo hasta que lo entienda. Por favor, Domingo, díselo a alguien que no sea tu mujer. Dile, tú no eres casualidad, tú eres un propósito. Un científico francés llamado Jules-Henri Poincaré. Hay que hacer un curso solo para decir sus apellidos. Dijo que la casualidad no existe. Era un matemático, físico, científico, filósofo de la ciencia. Dijo en una ocasión este ejemplo:
Si al salir de mi casa al mediodía y me cae una teja de la casa del vecino, alguien que cree en la casualidad dirá, qué casualidad, qué mala suerte me cayó a mí, ¿sí o no? Es normal ese tipo de expresiones. Dirá, esta teja tenía que caer justo al mediodía y justo cuando yo iba a salir. ¡Qué mala suerte! Pero dice el científico, sin embargo, esta teja no cayó por casualidad. Escuchen, se cayó porque estaba mal puesta por el albañil que la puso. Que tal vez no le puso suficiente pegamento o suficiente cemento o suficiente material que lo uniera. Y después del tiempo y la brisa y el viento, la teja comenzó a ¿qué? A moverse. Y nadie lo supo que estaba floja. Y frente a un viento que precisamente cursó segundos antes del mediodía, la teja que estaba completamente flojita decidió moverse y le cayó en la cabeza. Lo que nosotros llamamos casualidad, dice él, es falta de conocimiento previo. ¿Por qué? Porque si tú hubieras tenido el conocimiento previo de que esa teja en cualquier momento se va a caer con cualquier brisita, ¿qué usted haría? Cuidado que esa teja en cualquier momento se caiga. Espérate, vámonos por aquí. Porque usted tiene conocimiento previo. Hay mucha gente que cree en la mala suerte. A mí me encanta que mi hija no cree en la mala suerte. Yo fui criado por mis padres que creían en todo tipo de cosas. Por ejemplo, a mí se me hace difícil pasarte el pote de sal a mi esposa. Porque a mí me criaron que mi mamá y mi papá era como jugando a topado. Me dejaban el pote de sal. Y yo, ¿qué pasó? No, es que no queremos discutir contigo. Y yo, ¿pero por qué? Si yo te doy el pote de sal y ese pote de sal tiene contacto con tu mano, en cualquier momento de este día aquí se va a armar una gran discusión. Y yo me crié con esos errores. Y yo todavía al día de hoy no me atrevo a darle el pote de sal. Y mi hija no es así. Por ejemplo, yo no... En mi casa no me permitía pasar por una escalera, debajo de una escalera. No pase. Yo tenía que dar la vuelta. Porque usted se ríe, pero usted es así. ¿Se entiende? Cuando se van a casar, mi hermana se iba a casar, tenía que poner algo viejo, algo nuevo. Porque el asunto, ustedes saben, las mujeres tienen que sacar algo viejo, algo nuevo, algo apretado, una cosa así. Porque si no, el matrimonio no le iba a ir bien. Ay, Dios, hay gente que ni apretado le va bien. Entonces, todos nosotros nos vamos criando con una serie de cosas. Y mi hija Sara rompe todo. Mira, mi hija, que dicen que eso hace daño, ahora voy a pasar por eso. Yo no creo en eso. Ella es así, ella es contra cualquier medida de tradición, no lleva nada, ninguna regla. Dios la bendiga, mientras tanto yo no le paso el pote de sal a mi mujer. Y matamos. Por si acá, dame la mesa y toma tú. Ella me dice, te dejé el pote de sal. Digo, sí, mi amor. En el Salmo 31:15, hermano, porque los cristianos no vivimos de la suerte ni de la casualidad, y a su nombre. Nosotros vivimos de Dios y de su palabra. Salmo 31:15 dice de manera categórica: en tu mano está mi tiempo. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Sabemos que todos nuestros cabellos están contados. ¿No está José Sánchez? Aunque te quede poco, José, tus cabellos y los míos están contados. Pastor, pero yo estoy calvo. También lo que te queda ahí, en la raíz, los folículos ahí, también están contados. Entonces, un Dios tan detallista que sabe hasta el número de granos. Dios sabe lo que el peluquero no sabe. Lo que ñoña que es peluquera no sabe. ¿Cuántos cabellos tenemos?
Un Dios tan detallista. ¿No tiene cuidado de nosotros? Claro que sí. Él cuida de nosotros. Si cuida de las aves, cuidará también de mí, dice Ignario. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículos del 29 al 30, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. ¿Qué quiere decir? Que si un pajarillo muere es por la voluntad de ¡wow! Y dice después, versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué habla eso? Dios tiene el absoluto control de todo. Por eso te va bien, gloria a Dios. Te va aparentemente mal, gloria a Dios también. Y a su nombre. La Biblia dice que a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, todo le concurre para bien. Quiero terminar con la palabra del apóstol en Romanos capítulo 11, los versículos del 33 al 35. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La Biblia dice que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. No significa que existíamos anteriormente, sino que Él, en su presciencia, en su preconocimiento, ya sabía que tú un día como hoy estarías sentado en una iglesia llamada Iglesia de la Alabanza, adorando su nombre. Desde antes de que creasen los cielos y la tierra ya nos conocía. Nunca, hermano, le demos gloria a un hombre. Nunca idolatremos a nadie. Yo he tratado en 25 años de ministerio que no me idolatren. ¿Sabe por qué? Para seguir viviendo. Porque todos los ídolos Dios los desbarata. Por mi propia preservación. Yo no quiero que me reconozcan nada. Que lo que me vayan a dar me lo den allá. Cuando me vienen y me dicen, ay pastor, usted es el mejor pastor de la bolita del mundo. Usted le falta por conocer gente muy buena, hermano. ¿Por qué? Porque Dios todo, hermano, hay gente que dice, ay, yo adoro a mi esposo. Esa es mi adoración. Cuidado. Yo adoro. Usted tiene que amar a su esposo, amar a sus hijos, pero su adoración es para Dios. Amén. Cuidado, dile que está a tu lado, mucho cuidado. Ay, con ese nadie ni lo toque, ese chiquito, yo soy loca con él. Esa es mi adoración. Adoración de fe. Al único que debemos de adorar y venerar es a nuestro Dios. Como dijo el salmista, debemos de honrar siempre a Dios todos los días. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas de ti memoria? Hay gente que viven adorando a todo el mundo menos a Dios. Pero recordemos el versículo del inicio de esta serie de mensajes, Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, donde nos dice dónde está la gloria del hombre. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre, aparece como título, y dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tratemos cada día de conocer más a Dios. Que nuestra gloria es, yo conozco al Dios que adoro. No de oídas. Yo tengo comunión, intimidad con el Dios que adoro. Y que toda nuestra vida se consuma buscando el conocerle más. Porque mientras más conozca a Dios, más le amarás. Con más gusto le servirás. Con más gusto lo honrarás con tu tiempo,
con tu vida, con tu finanza. No habrá que empujarte para servir cuando conoces a Dios. No habrá que empujarte para que ofrenda cuando conoces a Dios. No habrá que empujarte para que diezme porque conoces a Dios. Gloria a Dios. Cuando no te portas bien, no solo es que no tienes buena comunión con Dios, es que no lo conoces. Cuando estás forzado y dices, yo estoy cansado, yo estoy harto de este ministerio, yo estoy cansado, no conoces a Dios que renova tus fuerzas cada día y ha prometido que nos da las fuerzas como las del búfalo. Conozcamos a Dios, tengamos como propósito vivir para Él y para su gloria. Pongámonos sobre nuestros pies.